Continuamos con La Noche. Sus criminales acciones han causado profundo daño a la República. Ellos son Ángel David Mogollón, José Alejandro Méndez y Alfredo José Rodríguez. Los tres se presentan como oficiales activos del ejército venezolano en el grado de tenientes. En el video que comenzó a circular por redes sociales el pasado 18 de abril, los tres militares se sublevaron ante el régimen de Nicolás Maduro. ¿Y quién ganará? Ganará la patria. Nosotros, humildes soldados de esta patria, hemos definido nuestra posición absoluta e irrevocable. En tal sentido, desconocemos categóricamente la autoridad del ciudadano Nicolás Maduro Moro como presidente de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Los tres oficiales aseguraron que daban un paso al frente, según sus propias palabras, para salvar a su país de la violencia en medio de la profunda crisis que afronta. En Venezuela se han agotado los medios pacíficos para intentar restituir la democracia y la institucionalidad. Y ha comenzado en el país un peligroso ciclo de violencia que podría desencadenar una guerra civil y, en consecuencia, el derramamiento de sangre entre hermanos de una misma tierra. Después no te quejes cuando llegue la justicia hasta ti. En el comunicado, los tenientes instan además a los defensores del chavismo a que se coloquen del lado del pueblo y se sumen a las mayorías que exigen democracia. Las acciones nefastas del régimen vienen preñadas de peligros y amenazas para los que queremos vivir en libertad y democracia. Tras conocerse el video de los militares, el régimen de Maduro aseguró que había pedido al gobierno de Colombia entregarlos. Según la canciller venezolana, los oficiales huyeron en el mes de marzo a Colombia a solicitar asilo político. A finales del mes de marzo, 3 tenientes de la Fuerza Armada Nacional Venezolana Bolivariana desertaron y huyeron hacia Colombia. Inmediatamente nosotros nos comunicamos tanto con el ministro de la Defensa, Villegas, como con la canciller Holguín. En el caso de los desertores militares, inmediatamente opera que el país lo entregue a su país de origen. Desde las toldas del chavismo arreciaron las acusaciones contra el gobierno colombiano. Y ahora el gobierno colombiano intenta proteger a desertores de nuestra Fuerza Armada. Quieren proteger a estos tres francotiradores que tenían en sus planes asesinar a dirigentes de la revolución. Noticias RCN conoció que son 5 las solicitudes de refugio de militares venezolanos en Colombia. La Cancillería estudia las peticiones. Volvemos a la ciudad de Caracas con Carlos Luzberti, vocero de la organización Amnistía Internacional, experto en derechos humanos y parte del equipo de documentación de Amnistía Internacional Venezuela. Señor Luzberti, veamos este informe que retrata la situación, al parecer, de 5 militares que están en Colombia pidiendo asilo político y que al mismo tiempo, con esta decisión, se apartaron de lo que les ha ordenado el régimen a los militares en las últimas semanas, que no es otra cosa sino desobedecer la Constitución y reprimir esas protestas que de manera pacífica exigen democracia en Venezuela. Señor Luzberti, ¿qué información tienen ustedes sobre las violaciones a los derechos humanos que están sufriendo los militares al interior de Venezuela? Quizás aquellos uniformados que ya se están dando cuenta que proceder en contra o atacar al pueblo no está dentro de la Constitución y que claramente es un atentado contra los derechos humanos. Sí, Jefferson, desde hace bastante tiempo Amnistía viene recibiendo información y denuncias preocupantes relacionadas con varias formas de violación a derechos humanos, y particularmente graves son las distintas formas de violación al derecho a la libertad de expresión, al derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas. Lo que hemos visto de un tiempo a esta parte es justamente eso, un recrudecimiento de las acciones de parte de las autoridades en funciones de orden público, claros excesos de uso de armas de fuego en manifestaciones, uso de medios no letales de un modo excesivo, de un modo abusivo, que terminan por generar situaciones que lesionan derechos humanos como el derecho a la integridad personal o el derecho a la vida en algunos casos. Esto lo vimos inicialmente en el año 2014,
se produjo un informe que reseñaba a algunas de las personas que fallecieron lamentablemente o que resultaron heridas e incluso casos de tortura del año 2014. Se hizo un informe de seguimiento luego donde se reseñaba también la situación de impunidad que había en la mayoría de estos casos del año 2014 y de nuevo ahora en 2016 vemos que se siguen reproduciendo los mismos patrones de excesos en el uso de la fuerza pública, de permitir la actuación de grupos civiles armados que actúan con impunidad, actuando en contra de las personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión, manifestación y reunión pacíficas, así como el patrón más preocupante, que es el que tiene que ver con detenciones masivas. Ustedes mismos al inicio de este programa señalaban las declaraciones de la fiscal general del día de ayer, donde señalaba pues, el alarmante número de personas fallecidas, el alarmante número de personas heridas y el aún más alarmante, más de 2.000 personas que han sido detenidas. Como tú mencionabas, hemos producido un informe que ha sido publicado el día de hoy, Silenciados por la Fuerza, donde se reseñan los patrones por los cuales, o que se han identificado, donde las autoridades venezolanas han realizado detenciones arbitrarias, detenciones por motivos políticos, esencialmente direccionadas contra personas que se han manifestado críticos a la gestión del gobierno o a las políticas gubernamentales en los últimos años. Señor Luzberti, pues yo le quiero agradecer a usted como vocero de la Organización de Amnistía Internacional en la ciudad de Caracas y por supuesto en todo el territorio venezolano, que nos haya acompañado en este momento definitivo que está enfrentando esa batalla definitiva que está enfrentando la democracia en Venezuela. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a hacer una segunda pausa, no sin antes leer algunas de las opiniones que nos envían ustedes a la pregunta que hemos planteado el día de hoy. ¿Usted cree que la presión de la comunidad internacional es una solución efectiva a la crisis que enfrenta Venezuela? Leamos algunas de las opiniones que nos llegan en este momento de la noche. Yoli Parra dice lo siguiente: con un gobierno tirano, socialista, criminal, es imposible salir con democracia y votos. Lamentablemente son las calles y paro nacional. Un mensaje más, este es de Jonathan Cano, dice: claro que no, el efecto es todo lo contrario, ya que no se aporta a una solución pacífica de la problemática que vive Venezuela. Y Rubén Villa dice lo siguiente: no es la solución inmediata, es un inmenso paso para ayudar a superar la crisis y obligar a esta dictadura para salir pronto. Vamos a hacer una segunda pausa comerciales y en la parte final estaremos hablando de otro reflejo de esa crisis que sufre Venezuela. En este caso son mujeres que abandonan Venezuela y llegan a Colombia a trabajar como prostitutas, como trabajadoras sexuales en las zonas fronterizas. Hace pocas semanas la Corte Constitucional ha ordenado al Estado colombiano que las proteja, que les otorgue visas de trabajo, y esto también ha llevado a que haya aumentado en los últimos días la llegada de estas mujeres a diferentes zonas de Colombia, mujeres que ya están siendo acogidas por el Estado colombiano. Una pausa y en segundo los testimonios de estas mujeres que buscan también en Colombia una forma diferente de vivir. Una pausa y regresamos a la parte final de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.